Bienvenidos chicos a la primera parte de la sesión número 6, cálculo y álgebra lineal. Entonces, ya vamos a ver un poquito de aplicaciones en las series. Más que todo, al menos yo lo he visto en parte de métodos numéricos. Se utiliza mucho la parte de Taylor. ¿Y por qué en métodos numéricos? Porque inclusive si ustedes vieron o ya hicieron ejercicios de estos, saben que podemos hacer un cierto tipo de aproximaciones de integrales por medio de Taylor. De hecho, es un método que se enseña para que usted pueda aproximar valores por medio de una serie de potencias. Cosa que a veces depende de la integral. Si la integral es horrible, es asquerosa, y con Taylor se resuelve muy amable, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el método, por ejemplo, que utilizan las calculadoras. Las calculadoras me parece que lo que utilizan es polinomios cúbicos. Me parece que es el que o Rongecuta. No, Rongecuta es de ecuación diferencial. Bueno, no me voy a poner a batear, muchachos. El asunto es de que la calculadora no es que sea tan carga y tan potente de que te resuelve las cosas, es porque tiene programas, estrategias matemáticas que cumplen un cierto algoritmo y entonces es fácil de calcular. Entonces, yo lo que les voy a enseñar es como una de esas tantas ideas de lo que uno hace cuando, cuando se ve serie de Taylor y serie de Maclaurin. Entonces, ¿qué es lo que hace la serie de Taylor o serie de Maclaurin? Em, Usted tiene una funcioncita, ¿sí? Llamémosla f. Y esta funcioncita, entonces, eh, esta función, muchachos, puede ser aproximada por una serie de potencias. Y usted se preguntará, ¿cuál serie de potencias, profesor? Bueno, yo le digo que es una serie de potencias de esta forma. Tiene una sucesión anexada y como es serie de potencia, va a tener un x menos algo. En este caso les voy a decir que es c. ¿Ok? Y bueno, usted me dice, profesor, ¿pero y eso de qué me sirve? Está muy bueno. Primero, C es centro. Entonces, lo que les digo es de que este punto, el cual es un punto del dominio de la función, lo que buscamos es aproximar mi función en este punto en particular, en el vecindario que lo rodea. La función va a tener una mejor aproximación que a lo largo. Entonces, en este sentido, muchachos, ahorita igual yo se los voy a presentar un poquito más gráfico. Eh, para que entiendan qué significa esto del centro. Y la sucesión anexada que tenemos eh, es de la forma eh, la enésima derivada. Uy, perdón, muchachos, yo aquí me equivoqué. Yo ahorita lo arreglo. Aquí no es 1, es 0. Entonces, la enésima derivada de mi función evaluada en C, o sea, esto es un número, ¿sí? Esto es un número dividido entre n factorial. Y n factorial es otro número. O sea, muchachos, esto es una sucesión numérica. Y esto es una serie polinómica, ¿verdad? Particularmente serie de potencias. Porque tengo la variable x que va aumentando, ¿sí? Entonces les decía, el contador no empieza en n, sino que empieza en 0, ¿sí? Hoy está lerdísimo.
Entonces, porfa, ténganme paciencia porque está lentísimo. Entonces, esto se llama serie de Taylor. Serie de Taylor o desarrollo de Taylor, ¿sí? Como esto tiende a infinito, nunca vamos a poder alcanzar a escribir todos los términos. Entonces, uno lo que hace es, bueno, yo voy a fijar hasta qué número yo quiero mi aproximación, cuál es el valor que a mí más me conviene. Y con ese es con el que yo voy a trabajar. Luego vamos a ver hasta qué número, por ejemplo, yo me tengo que detener en mi serie. ¿Sí? Pero bueno, esto es serie de Taylor en general. La serie de Maclaurin, muchachos, que si no me equivoco, el primero que trabajó estas cosas, el primero que trabajó series de potencias fue Maclaurin, porque a Maclaurin le interesaba aproximar las funciones cuando estaban en cero. Entonces él ponía x a la n y esto se mantenía igual, ¿verdad? Donde f era f en cero. ¿Sí? Pero luego viene Taylor y dice, esta es una idea maravillosa, pero hay funciones que no me sirve, por ejemplo, buscar un desarrollo en cero. ¿Cuál es una función, por ejemplo, que no me sirve? Si yo, por ejemplo, yo les digo 1 entre x, bueno, 1 entre x es un caso muy particular, no, es que esto, por ejemplo, muchachos, em, las series de potencias en general, usted puede generalizarlas desde n empezando a menos infinito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa, no me acuerdo el nombre, me parece que era parte de Leibniz o... No recuerdo el nombre, pero el asunto es de que uno podría hacer un desarrollo con solo partes negativas. Entonces las potencias aquí serían negativas, ¿de acuerdo? Pero el caso que siempre vemos, que es serie de Taylor, siempre trabajamos con mi potencia empezando en cero. O sea, no vamos a ver polinomios em, como un medio, ¿verdad? Perdón, como -2 o -3, en donde sería entonces una división. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que yo les decía era si yo tengo logaritmo natural, ¿sí? Ustedes saben que si yo evaluara el logaritmo en cero, eso se indefine porque se dispara a menos infinito. Entonces yo no puedo hacer un desarrollo de Taylor en c igual 0. O sea, no puedo hacer una serie de Maclaurin, un desarrollo de Maclaurin en el logaritmo natural. Entonces uno hace un cambio, ¿verdad? Entonces ese tipo de ejemplos fue por los que, digamos, Taylor se motivó a, a generalizar el resultado de Maclaurin. Hagamos entonces este ejemplo. Yo quiero hacer serie de Maclaurin o desarrollo de Maclaurin para la función g de x igual a coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Lo que procedemos a hacer, muchachos, es, bueno, como es de Maclaurin, entonces el centro es cero. Entonces es esta misma formulita, solo que aquí va a ser f de cero. Entonces yo ya sé que esto es x a la n. O sea, esto va a ir x a la 0, x a la 1, x a la 2. Entonces, a quien tenemos que calcular al fin y al cabo es mi sucesión a n. ¿Sí? Pues vamos a calcular los términos a n, vamos a encontrar un patrón y con eso voy a poder escribir mi serie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno procede a hacer? Bueno, lo que uno procede a hacer es lo siguiente.
El primero, que empieza en 0, el primero es f derivada a 0, que eso significa no derive, ¿de acuerdo? Cuando yo digo f derivada a 0 es no derive, evaluado en 0, ¿sí? Este 0 es por el centro y este 0 es por el n. Entre 0 factorial. Entonces, 0 factorial es 1. Bueno, discúlpeme, yo aquí les escribí f, pero en realidad debería ser g, porque estamos calculando g. ¿Sí? Entonces, aquí es evaluar puramente coseno de 0. Y todos sabemos que coseno de 0 es 1. ¿Sí? ¿Verdad que sí lo saben? Si estuviera en radianes o en grados, sería igual. 1. Ok. El siguiente término, muchachos, es derivar el coseno y luego evaluar en 0 en esa derivada. Entonces, em, la derivada de g de x, todos sabemos que la derivada de esto es menos el seno, ¿sí? De x. Y eso, muchachos, entonces, si yo evalúo g' en 0, eso va a ser menos el seno de 0, eso es menos 0, o sea, 0, ¿sí? Calculemos ahora la segunda derivada. ¿Eh? La segunda derivada, entonces, muchachos, consiste en lo siguiente. Derive la primera derivada, o sea, obtengo menos la derivada del seno, que es coseno, y evalúe en 0, el cual es el centro, ¿sí? Entonces, si usted evalúa en esto, coseno de 0 es 1 y al frente hay un menos, entonces sería menos 1. ¿Hasta aquí alguien va perdido? Ojo, no he escrito mi desarrollo, no he escrito mi serie, solo estoy escribiendo los elementos. Volvamos a derivar. Alguien muy desesperadamente me va a decir, profesor, ¿cuántas veces tengo que derivar? Depende de la persona. Si usted ya vio el patrón, lo felicito. Puede detenerse y escribir el patrón. Si usted no ha visto el patrón, derive hasta que encuentre el patrón. Entonces, la derivada de esto, bueno, es la derivada del coseno es menos seno, entonces menos y menos da más, entonces me da seno. ¿Sí? Y entonces, a la hora de evaluar g' en 0, eso es seno de 0, o sea, 0. ¿Qué proseguimos a hacer? Vamos a volver a derivar. Y yo sé que usted y yo vamos a estar de acuerdo en que cuando yo derive por cuarta vez ya no va a ser necesario derivar más. Porque cuando yo derivo por cuarta vez, muchachos, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Entonces, como es coseno, a la hora de evaluar, pues claramente es coseno de 0 y eso da 1. Entonces, permítame para escribirlo.
cuarto orden de derivación evaluado en 0 me da 1. Pero muchachos, ese si lo ven, perdón, es el primer caso. Me vuelve a dar 1 y es coseno. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a derivar esto, me va a dar menos seno, que es esto de acá. Entonces, el siguiente va a ser 0. El siguiente después de este va a ser menos 1 y el siguiente 0 y luego 1 y luego 0 y luego menos 1 y luego... Entonces, no sé si ven que el patrón, mi sucesión AN, eh, perdón, esta no es mi sucesión AN. El patrón va 0, menos 1, 0, menos 1. Perdón, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y luego a cada uno lo que le hace falta es escribirle el factorial. Entonces, aquí era 0 factorial. Entonces, permítame para escribirlo. Aquí, el A1 va a ser 0 entre 1 factorial. Pero bueno, eso es 0. ¿Sí? Este de acá va a ser menos 1. El siguiente término va a ser menos 1 entre 2 factorial. Este término de acá va a ser 0 entre 3 factorial. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, el siguiente yo esperaría que vean que va a ser 1 entre 4 factorial. Y el siguiente va a ser 0 entre 5 factorial. Y el siguiente menos 1 entre 6 factorial. Y así sucesivamente. Entonces, muchachos, como yo ya tengo quién es mi sucesión AN, los cuales son estos de acá, y yo ya puedo ver el patrón, entonces me devuelvo en la formulita, la cual es esta, y escribo entonces qué quiere decir todo eso. Entonces, mi función, la cual es coseno, va a ser el primero, que es 1, multiplicado por x a la 0. Pero bueno, x a la 0 es 1, entonces 1. El siguiente va a ser 0 entre 1 factorial. Yo sé que esto es 0, pero se los escribo como para que vean cómo va el patrón. X a la 1 menos 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado más 0 entre 3 factorial por 3 al cubo. X al cubo más 1 entre 4 factorial por x a la 4. Más bla, 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 porque el que sigue es 0 entre 5 factorial y es por x a la 5. El siguiente a ese va a ser menos 1 entre 6 factorial por x a la 6. Entonces, si yo escribiera eso, muchachos, como una serie, perdón, aquí yo tengo que ponerle puntos suspensivos porque si no alguien me va a decir, eso no es cierto. Entonces, usted lo que tiene que ver es que el patrón de esta serie sería, vean que esto se cancela, este también se cancela. Entonces, ¿cuáles son los términos que se cancelan? Los de potencia, ¿qué? ¿Pares o impares?
impares, ¿no? Entonces, vea que los que sobreviven son los que tienen potencia pares. Y esto inclusive yo lo puedo ver como 1 entre 0 factorial por x a la 0. Entonces, mi serie yo la puedo empezar desde 0. Ah, disculpe, ¿por qué ¿Sí? es que se cancelan esos? ¿Cuál es el valor de X? Porque no es porque sea, no es porque sea el valor de x, es porque es 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. ¿Sí? Ah, ok, sí, es cierto. Gracias. Con gusto. Y entonces, claramente, vamos hasta el infinito y más allá. Pero aquí, muchachos, bueno, los impares desaparecieron. Perdón, sí, los impares desaparecieron. Ahora fijémonos en los pares. Este signo positivo, este signo negativo, este signo positivo, el siguiente va a ser signo negativo. Entonces, si lo ven, esto es una serie alternada. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos con las series alternadas? Que usted tiene que escribir -1 a la algo. Ahora, aquí es donde ustedes tienen que ver qué pongo, si n o n-1. Bueno, hay que poner n porque el primero, -1 a la 0 es 1. ¿Sí? Y el siguiente va a ser -1. -1 a la 1, -1. El siguiente aquí, fíjense que es un 1. Ese va a ser el 2. Entonces va a ser -1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Y va a estar dividido entre ¿qué? Entre 2n factorial. ¿Por qué 2n factorial y no n? Porque vean, muchachos, que los factoriales que quedan son los pares. Este es par, este es par. Aquí acuérdense que era 0 factorial. Entonces, lo que me quedan son los pares. Y fíjense, muchachos, que este factorial coincide con la potencia que queda aquí. ¿Quieren que escriban más términos o con estos que escribí son suficientes? Si ustedes me dicen, yo puedo escribir más términos. Bueno, aquí no es necesario el paréntesis porque no es x menos nada, entonces va a ser x a la 12. Entonces ya, muchachos, el coseno es esta serie. Y es que lo que yo quiero que ustedes dimensionen, muchachos, para que vean lo poderoso que es esto, es que yo el coseno lo transformé en una suma de polinomios. Y los polinomios son facilísimos de derivar y facilísimos de integrar. Entonces, es esa maravilla de que yo puedo aproximar una función por medio de polinomios, ¿sí? Entonces, permítanme nada más. Entonces, el desarrollo en serie de Maclaurin, o sea, centrado en cero, es este valor, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay dudas o no? Ah, bueno, permítanme. ¿Así, alguno tiene duda hasta ahora o no? Eh, Dale. no, es que a la hora de conformar la serie es lo que no me quedó muy claro. O sea, se está usando igual la parte de arriba que era a sub n por x menos c a la n. Sí, claro. Entonces, el a sub n ¿Sí? sería el equivalente de las a's que obtuvimos antes. ¿Correcto? Y, y ese 1, ¿por qué iba negativo? Es que aquí hay un -1 y aquí luego está uno positivo. Entonces, el siguiente, voy a escribirles un par más. Todos de acuerdo en el que el 5 no existe. El 5 no existe porque me va a dar 0. Entonces, el siguiente a ese va a ser -1 entre 6 factorial por x a la 6. Y el siguiente a este va a ser positivo 1 entre 8 factorial x a la 8.
y el siguiente va a ser menos 1 entre 10 factorial x a la 10 y así sucesivamente. Entonces, el tema es de que nota que yo lo que estoy haciendo es alternando signos. Este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Entonces, lo que yo sé que me alterna los signos es menos 1 a la n. Ajá, porque la n, si es par, le va a dar positivo y si es impar, le va a salir negativo. Correcto, correcto. Listo, gracias. Con gusto. Ok, entonces, usted me puede decir, pero ¿de qué sirve de que esto sea centrado en cero y no en otro valor? Bueno, el tema es, muchachos, permítame para ver si todo funciona y fluye. ¿Están viendo la pantalla de GeoGebra? Sí, Ok, entonces, la función en celeste, muchachos, es la función coseno de toda la vida. Y esto que yo estoy escribiendo aquí es el desarrollo de Taylor centrado en cero en este punto. Entonces, si usted solo tiene el primer valor, es una línea. Esta es una pésima aproximación de la función coseno. Si yo luego aumento el polinomio a grado 2, vean que acuérdense que alternaba signo, entonces lo que me queda es una función cuadrática. Esta, si nos acercamos, tiene una mejor aproximación aquí alrededor del cero. Y si le aumento un grado, tiene todavía una mejor aproximación. Vean que inclusive aquí está excelente la aproximación. Y así sucesivamente y si aumento. Ven, aquí este es de grado 6, este es de grado 8. Vean que inclusive si fuera de grado 20, vean la excelente aproximación que ha tomado. Ha tomado una excelente aproximación, casi que de 8 a menos 8, casi. Entonces, usted me puede decir, profesor, ¿pero de qué me sirve si no tengo toda la función, solo tengo un pedazo? Bueno, pero si yo les digo a ustedes, integre de aquí a aquí, usted ya no tiene que integrar la función coseno. Usted tendría que integrar esta serie de polinomios. ¿Sí? Y bueno, usted me puede decir, pero bueno, el coseno es muy fácil de integrar. Ya estamos todos de acuerdo. Este es un ejemplo sencillo. Pero el tema es, imagínense una función horrible. ¿Sí? Una función... entonces, vamos a ver si funciona. Si no, no se pegó. Se pegó. Bueno, el punto es, muchachos, si ustedes se imaginan una función terrible con raíces y exponenciales y todo lo que quieran, entonces el resultado la función puede que no sea ya tan fácil de integrar o derivar, pero por medio de desarrollo de Taylor sí que lo sea. ¿Ven? Entonces por ahí va la aplicación, ¿sí? Bueno, se pegó. Entonces, nada, voy a cerrarlo y luego les enseño qué era esto. Entonces, muchachos, hasta ahora lo único que hemos hecho es calcular su desarrollo de Maclaurin. El ejercicio nos pedía que determináramos su intervalo de convergencia. Entonces, muchachos, para calcular el intervalo de convergencia, lo que uno hacía era, recuerdan, calcular su radio de convergencia y con eso determinamos el intervalo. Luego nos falta calcular los extremos. Entonces, creo que lo podemos hacer rápidamente. El, el A sub n, como les dije entonces, es de la forma menos 1 a la n entre 2n factorial. Entonces, muchachos, el A sub n más 1
va a ser de la forma menos 1 a la n, perdón, n más 1, entre 2n más 2 factorial, ¿verdad? Porque entonces este me queda n más 1, multiplico el 2, entonces me queda 2n y 2. ¿Sí? ¿Y luego qué procedo, muchachos? Bueno, lo que procedo entonces es a calcular su límite. El límite en valor absoluto de la división. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de este entre este. Entonces, vean que esto me queda menos 1 a la n más 1. Este de abajo lo puedo ver como 2n más 2 multiplicado por 2n más 1 multiplicado por 2n factorial. Y si yo le divido esto, que es lo mismo que multiplicarle el recíproco, ya lo hemos hablado. Perdón, aquí me hace falta un paréntesis, si no está mal. Y aquí queda menos 1 a la n. Entonces, muchachos, ¿aquí qué se cancela? Bueno, aquí lo que se cancela es este con este. Se cancela este con este, entonces solo me queda un menos 1. Pero bueno, en valor absoluto me va a quedar 1. Y cuando n tiende a infinito, aquí me quedó 1 arriba y aquí es infinito y aquí infinito. Entonces, este límite, ¿cuánto da, muchachos? ¿Constante entre infinito? 0, ¿no? Cero. Correcto. Entonces, muchachos, vean que el límite me dio 0. Entonces, muchachos, el radio de convergencia, ¿cuánto es el radio de convergencia si el límite es 0? ¿Se acuerdan? Era 1 entre L, pero como es 0, entonces es infinito. O sea, muchachos, el intervalo de convergencia es R. Son todos los reales. ¿Con qué le quiero decir esto? De que cualquier valor X que yo le ponga, cualquier valor a X, yo le cambio esto, esta aproximación es correcta para cualquier valor de X. Entonces, eso es muy, muy, muy potente. Ya les voy a explicar por qué es muy, muy potente en el siguiente tiempo, porque ya se me va a cortar. ¿Está bien? Entonces ya lo vemos.